Emily Carter tenía 32 años cuando se convirtió en madre por primera vez. Vivía en un tranquilo barrio suburbano, donde las mañanas estaban marcadas por autobuses escolares, céspedes bien recortados y vecinos que asentían con cortesía pero rara vez con verdadera cercanía. Para la mayoría, la vida de Emily parecía estable, predecible y cuidadosamente construida, exactamente el tipo de vida que ella siempre había querido. Creció en un hogar de clase media donde la honestidad se trataba como una obligación moral, no como una preferencia. Sus padres trabajaban muchas horas, discutían de vez en cuando y siguieron casados. De ellos, Emily aprendió que el amor no era dramático ni ruidoso. Era algo que se demostraba con constancia: pagar las cuentas, a tiempo cumplir lo prometido y decir la verdad incluso cuando resultaba incómodo. Esa creencia la acompañó hasta la adultez y moldeó la forma en que elegía a sus parejas. Emily conoció a Daniel Carter a finales de sus 20. Él era callado, educado y casi desconcertantemente atento. Escuchaba más de lo que hablaba y nunca intentaba dominar las conversaciones. Mientras que otros hombres con los que Emily había salido parecían ansiosos por impresionar a Daniel, parecía satisfecho con simplemente estar presente. Hacía preguntas reflexivas, recordaba pequeños detalles y evitaba el conflicto siempre que podía. Daniel trabajaba en soporte de TI para una empresa regional. Su empleo pagaba lo suficiente y casi nunca se quejaba. Vestía con pulcritud, hablaba en voz baja y mantenía una calma que a Emily le resultaba tranquilizadora. No bebía mucho, no levantaba la voz y no socializaba en exceso. En muchos sentidos era lo opuesto al caos. Lo que Emily notó desde temprano y descartó en silencio fue lo poco que Daniel hablaba de su pasado. Rara vez mencionaba recuerdos de la infancia o amistades antiguas. Cuando ella le preguntaba por su familia, sus respuestas eran breves y vagas. «Son personas reservadas», dijo una vez encogiéndose de hombros. «No somos muy cercanos». Emily aceptó esa explicación. Creía que todo el mundo tenía derecho a sus límites, y no quería presionarlo para que compartiera cosas que no estuviera listo para hablar. Para ella, el respeto significaba paciencia. Salieron juntos durante casi 2 años antes de casarse. Su relación no se sintió apresurada. Se desarrolló a pasos firmes, cenas después del trabajo, fines de semana, en casa viajes cortos por carretera, y con el tiempo conversaciones sobre el futuro. Daniel expresaba un fuerte deseo de estabilidad. Hablaba de querer una familia, un hogar tranquilo y una vida que no llamara la atención. «Solo quiero algo normal», le dijo una vez sentado frente a ella en la mesa de la cocina. «Algo que dure». Emily sonrió al oírlo. Ella quería lo mismo. Su boda fue pequeña, familia cercana, algunos amigos, nada de extravagancias. Daniel se veía nervioso ese día, más de lo que Emily esperaba, pero ella asumió que era la típica ansiedad previa a la boda. Cuando él le sostuvo la mano durante la ceremonia, su agarre fue firme, casi demasiado firme, pero Emily lo interpretó como emoción. Después de casarse, se mudaron a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Emily siguió trabajando a tiempo parcial como enfermera mientras Daniel mantenía su puesto de tiempo completo. Sus rutinas se asentaron rápido. Daniel manejaba las finanzas con meticulosidad. Emily se ocupaba del hogar. Compartían comidas, veían televisión por las noches y hablaban de nombres para los hijos que esperaban tener algún día. Hubo momentos que Emily no lograba explicar del todo, ocasiones en que Daniel se volvía distante o inusualmente tenso, pero nada lo bastante concreto como para alarmarla. Evitaba las citas médicas e insistía en encargarse él mismo de su propio papeleo. Cuando Emily bromeó con que era misterioso, él sonrió apenas y cambió de tema. «Es que no me gustan los médicos», dijo una vez. «Nunca me han gustado». Emily no insistió. Como enfermera veía a muchos pacientes que temían los hospitales. No parecía algo extraño. Cuando Emily quedó embarazada, la reacción de Daniel fue contenida pero intensa. La abrazó con fuerza con los ojos vidriosos y la respiración irregular. Habló más de responsabilidad y protección que de alegría. Pero Emily asumió que cada persona expresaba la felicidad de manera distinta. Durante el embarazo, Daniel se volvió más vigilante
Insistía en cerrar con llave, revisar ventanas y controlar quién sabía detalles de su vida personal. Rara vez asistía a las citas prenatales, alegando conflictos de trabajo. Emily notó sus ausencias, pero se dijo a sí misma que no era intencional. «Me apoya de otras maneras», le dijo a su madre. «Eso es lo que importa». Para quienes miraban desde fuera su matrimonio, parecía sólido, sin discusiones públicas, sin inestabilidad visible. Eran la clase de pareja que la gente señalaba cuando hablaba de familias normales. Emily también creía en esa imagen. Creía en la vida que había construido y confiaba en el hombre que había elegido para compartirla. Lo que ella no sabía, lo que nadie a su alrededor sabía, era que bajo la calma de Daniel, había un miedo que llevaba cargando la mayor parte de su vida, un miedo arraigado en el secreto, la identidad y la creencia de que si la verdad alguna vez salía a la luz, todo lo que había trabajado por crear desaparecería. Para Emily, los meses previos al parto se sentían como un comienzo. Para Daniel, se sentían como una cuenta regresiva. Ninguno de los dos entendía que la vida que estaban viviendo, serena, estructurada y aparentemente segura, ya estaba asentada sobre un suelo inestable. El embarazo cambió el ritmo de la vida de Emily casi de inmediato. Los días empezaron a girar en torno a citas, tablas de nutrición pegadas en el refrigerador y una creciente conciencia de su propio cuerpo. Para Emily, el embarazo se sintió como un ancla. Le dio una sensación de propósito y dirección, como si todo lo que había hecho antes la hubiera conducido a este único capítulo significativo. Daniel respondió a la noticia con una intensidad silenciosa difícil de definir. No lloró ni rió como los esposos de las amigas de Emily cuando escucharon noticias similares. En cambio, se puso serio, concentrado. Hizo preguntas detalladas sobre finanzas, seguros y horarios. Hablaba a menudo de seguridad y preparación. «Tenemos que hacer esto bien», dijo más de una vez. «Todo tiene que estar en orden». Emily interpretó su seriedad como compromiso. Para ella eso significaba que él se estaba tomando la paternidad en serio. Emily se sentía tranquilizada por su sentido del control, especialmente en los momentos en que el embarazo la hacía sentirse vulnerable y agotada. A medida que su cuerpo cambiaba, Daniel se volvió más atento en casa. Cocinaba, le recordaba que descansara y se aseguraba de que la casa estuviera en silencio por las noches. Era cuidadoso con ella, a veces en exceso, rondándola de una manera que se sentía a la vez protectora y ligeramente tensa. Por la noche, cuando a Emily le costaba dormir, Daniel solía quedarse despierto a su lado mirando al techo. Cuando ella le preguntaba en qué pensaba él, lo restaba importancia. Solo trabajo, decía. Nada importante. Emily le creyó. Confiaba plenamente en él. Esa confianza se extendía también al aspecto médico de su embarazo. Emily asistía sola a la mayoría de sus citas prenatales. Daniel rara vez la acompañaba, siempre alegando plazos de trabajo o reuniones que no podía reprogramar. Al principio Emily se sintió decepcionada. Quería que él estuviera allí sosteniéndole la mano, escuchando el latido del corazón por primera vez. Pero puso excusas por él tanto para sí misma como para los demás. Está bajo mucha presión ahora mismo, les decía a sus amigas. Estará cuando de verdad importe. Daniel mostraba interés por el bebé, pero desde la distancia. Preguntaba por los resultados de las pruebas, las ecografías y los tiempos, pero nunca pedía ver directamente su historial médico. Nunca interactuaba con los médicos. Nunca pedía estar presente cuando se hablaba de antecedentes médicos. Emily lo notó, pero no lo cuestionó. Como enfermera estaba acostumbrada a la compartimentación. Supuso que Daniel tenía sus propias razones, quizá ansiedad, quizá algún trauma pasado. En su profesión había aprendido que la gente evitaba a los médicos por motivos profundamente personales. Ella respetaba eso. Lo que Emily no veía era cómo cada cita, cada prueba y cada mención de papeleo médico apretaban el nudo de miedo que Daniel llevaba dentro. En casa, Daniel comenzó a organizar documentos de manera obsesiva. Las facturas se archivaban en carpetas etiquetadas. Los formularios de seguro se revisaban una y otra vez. Todo lo relacionado con el embarazo de Emily se guardaba con cuidado, pero siempre por él. Cuando Emily ofrecía ayudar,
Él insistía en que lo tenía bajo control. No quiero que te estreses con el papeleo, decía. Concéntrate en el bebé. Emily se sentía cuidada, protegida. A medida que el embarazo avanzaba, Daniel se volvió cada vez más cauteloso respecto a quién conocía los detalles de sus vidas. Desalentaba a Emily a publicar actualizaciones en línea. Evitaba reuniones familiares. Se sobresaltaba cuando las conversaciones se volvían personales. La gente habla demasiado, dijo una vez con un tono más cortante de lo habitual. No me gusta que los extraños conozcan nuestros asuntos. Emily asintió suponiendo que simplemente era reservado. No relacionó su comportamiento con el miedo, y mucho menos con un miedo capaz de cambiar el rumbo de sus vidas. Hubo momentos sutiles pero reveladores en los que Emily sintió que algo no iba bien. A veces Daniel se quedaba en silencio a mitad de una conversación, el rostro tenso como si hubiera dicho demasiado. Otras veces reaccionaba de forma defensiva ante preguntas inocentes. Cuando Emily mencionó casualmente que el hospital requería historiales médicos familiares actualizados antes del parto, la reacción de Daniel la sobresaltó. ¿Por qué los necesitan?, preguntó bruscamente. Es lo normal, respondió Emily sorprendida por su tono. Se lo piden a todo el mundo. Daniel no contestó. Simplemente asintió y salió de la habitación. Emily se quedó allí confundida pero no alarmada. Se dijo a sí misma que él estaba abrumado. Al fin y al cabo, convertirse en padre era aterrador para muchas personas. A medida que se acercaba la fecha de parto, Emily se sentía más unida a Daniel que nunca. Confiaba en él sus miedos sobre el parto, sobre la maternidad, sobre si sería lo suficientemente buena. Daniel la escuchaba sosteniéndole la mano, ofreciéndole tranquilizadoras palabras en voz baja. «Eres fuerte», le decía. «Serás una gran madre». Esas palabras eran importantes para Emily. Reforzaban su creencia de que su matrimonio estaba construido sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Para Emily, el embarazo representaba honestidad y vulnerabilidad, su cuerpo cambiando de formas innegables y visibles. Asumía que Daniel compartía esa vulnerabilidad con ella, aunque la expresara de manera distinta. No sabía que el silencio de Daniel no era solo contención emocional. Era estrategia. Era supervivencia. Cada semana que pasaba los acercaba más al momento en que sistemas, registros y el escrutinio médico convergerían. Para Emily el parto era un comienzo. Para Daniel, era el momento que temía que expusiera todo lo que había pasado años ocultando. Y aún así, Emily confiaba plenamente en él. Confiaba en el hombre que compartía su cama. Confiaba en el padre de su hijo. Confiaba en que el amor, una vez entregado con honestidad, no podía volverse peligroso. Esa confianza absoluta y sin defensas pronto se haría añicos de formas que ella jamás habría imaginado. El trabajo de parto comenzó entrada la noche de manera silenciosa al principio. Emily sintió las contracciones antes de comprender del todo lo que significaban. Para cuando Daniel la llevó en coche al hospital, las calles estaban vacías y el cielo seguía oscuro. Emily recuerda aferrarse a la puerta del auto respirando a través del dolor, mientras Daniel conducía en completo silencio, la mandíbula apretada, la mirada fija al frente. En el hospital todo se movió con rapidez. Las enfermeras tomaron el control. Se firmaron documentos. Se conectaron monitores. Emily fue llevada a una sala de parto llena de luces brillantes y de las voces tranquilas y eficientes del personal médico que hacía eso todos los días. Daniel se mantuvo cerca al principio. Se quedó junto a la pared con las manos en los bolsillos, asintiendo cuando le hablaban pero diciendo muy poco. Cuando una enfermera hizo preguntas rutinarias, historial médico familiar, preocupaciones genéticas, contactos de emergencia, Daniel dio un paso atrás y dejó que Emily respondiera. «Puede anotarme como el padre dijo en voz baja cuando se lo pidieron. Eso es todo lo que necesitan». Emily no lo cuestionó. Estaba concentrada en respirar en el dolor en el momento para el que se había estado preparando durante más de 9 meses. Después de horas de trabajo de parto, su hijo nació poco después del amanecer. Lucas Carter lloró con fuerza, su pequeño cuerpo colocado con cuidado sobre el pecho de Emily. En ese instante,
El agotamiento dio paso a una emoción abrumadora. Emily también lloró lágrimas de alivio, alegría e incredulidad. Lo había logrado. Era madre. Daniel se acercó a la cama lentamente. Miró al bebé durante largo rato sin tocarlo. Cuando finalmente extendió la mano, le temblaban los dedos al rozar los diminutos dedos de Lucas. «Es perfecto», susurró Emily. Daniel asintió. «Sí», dijo. «Lo es». Las horas siguientes pasaron como en una neblina. Las enfermeras entraban y salían. Se firmaron formularios. Lucas fue pesado, medido, examinado. Emily entraba y salía del sueño con el cuerpo adolorido, pero el corazón lleno. No fue hasta más tarde esa mañana, cuando Daniel salió para hacer una llamada telefónica, que el tono del día cambió. Una enfermera entró en la habitación con una tableta y una carpeta en las manos. Sonrió con cortesía, pero parecía insegura. «Señora Carter», dijo bajando la voz, «parece haber una discrepancia en la información médica de su esposo. Solo necesitamos aclarar algo». Emily frunció el ceño. «¿Qué tipo de discrepancia?», la enfermera dudó. «Está relacionada con registros anteriores. ¿Podríamos hablar en privado un momento?». Emily sintió un leve sobresalto de inquietud, pero asintió. Supuso que se trataba de un asunto del seguro, algo menor y solucionable. La enfermera explicó que el historial médico de Daniel había mostrado inconsistencias cuando su información se cruzó con los registros familiares vinculados al bebé. El sistema había recuperado documentación antigua asociada a la identidad de Daniel, registros anteriores a su matrimonio. «Hay anotaciones que indican que su esposo fue asignado mujer al nacer», dijo la enfermera con cuidado, «y que se sometió a procedimientos médicos de afirmación de género hace años». Las palabras no se registraron de inmediato. «¿Asignado mujer?», repitió Emily lentamente. La enfermera continuó con suavidad, eligiendo cada palabra con cautela. «Según estos registros, su esposo es un hombre transgénero. Esta información es relevante médicamente porque puede afectar la documentación de antecedentes familiares». Emily la miró fijamente. La habitación pareció encogerse de repente, el aire volverse más pesado. «No es posible», dijo Emily. «Debe de haber un error». La enfermera negó con la cabeza. «Los registros son coherentes y están verificados. Lo siento. Asumimos que usted estaba al tanto». Emily sintió como si el suelo se hubiera desplomado bajo sus pies. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. Transgénero. Asignado mujer al nacer. Registros médicos. Negó con la cabeza de nuevo, esta vez con más fuerza. «No, él me lo habría dicho». La expresión de la enfermera se suavizó. «Lo siento mucho. Puedo salir y darle un poco de tiempo». Cuando la enfermera se fue, Emily quedó inmóvil en la cama del hospital. Lucas dormía plácidamente a su lado, ajeno a todo, salvo al calor y a los sonidos suaves. Emily miró a su hijo y luego a la puerta, esperando que Daniel regresara. Cuando lo hizo, percibió de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?», preguntó. Emily no respondió enseguida. La voz se le quedó atrapada en algún lugar profundo del pecho. «Me lo dijeron», dijo al fin. «La enfermera me lo dijo». El rostro de Daniel palideció. Sus hombros se hundieron como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años, y de pronto se hubiera vuelto demasiado pesado para sostenerlo. «¿Te dijeron qué?», preguntó, aunque su voz sugería que ya lo sabía. «Que naciste mujer», dijo Emily. «Que eres transgénero». El silencio llenó la habitación. Daniel se sentó despacio, con la mirada fija en el suelo. No lo negó. No discutió. No pareció sorprendido. «Iba a decírtelo», dijo tras una larga pausa. «Solo». No sabía cómo. Emily sintió algo afilado retorcerse dentro de ella. La ira no fue la primera emoción. Fue el shock, la confusión, una sensación profunda y dolorosa de traición, que se le asentó en los huesos. «Te casaste conmigo», dijo en voz baja. «Me dejaste construir una vida contigo. Me dejaste tener un hijo contigo. Y nunca me dijiste quién eras realmente». Daniel levantó la vista, por fin, con los ojos húmedos. «Soy quien soy ahora», dijo. «Te amo. Amo a nuestro hijo. Eso es real.
Emily negó con la cabeza. El amor no borra la verdad, dijo. Me quitaste mi derecho a elegir. Daniel intentó explicarse. Años de miedo de rechazo, la creencia de que revelar la verdad le costaría todo. Habló de supervivencia, de querer ser visto como normal, de desear tanto una familia que se convenció a sí mismo de que el silencio no hacía daño. Para Emily sus palabras sonaban vacías. Cada recuerdo se reproducía en su mente bajo una luz distinta. Su evitación de los médicos, su control del papeleo, su miedo a quedar expuesto. Las señales habían estado allí dispersas y sutiles, pero ella había confiado demasiado como para verlas. No sé quién eres, dijo Emily con la voz quebrándose. No sé qué más me has ocultado. Daniel extendió la mano hacia ella. Emily se apartó. Entre ambos, yacía su recién nacido dormido, la prueba frágil de una vida creada sobre la confianza, ahora fracturada por el engaño. Para Emily, la alegría de la maternidad chocó violentamente con la constatación de que su matrimonio se había construido sobre un secreto que nunca consintió cargar. El día en que nació Lucas debería haber sido el más feliz de su vida. En cambio, se convirtió en el día en que su mundo se partió en dos. Emily salió del hospital 2 días después con su hijo en brazos y un silencio que apenas podía respirar. El viaje de regreso a casa se sintió más largo de lo que debería. Lucas dormía en su asiento del coche ajeno a todo, mientras el espacio entre Emily y Daniel se llenaba de palabras que ninguno de los dos sabía cómo decir en voz alta. Daniel conducía con cuidado ambas manos apretadas al volante. No encendió la radio. No habló. Cada semáforo en rojo se sentía como una acusación. Cada kilómetro, un recordatorio de que nada volvería a ser como antes. La casa se veía igual cuando llegaron setos bien recortados, la luz del porche aún rota desde hacía meses, la puerta que Daniel había cerrado y abierto 1000 veces sin incidentes. Pero para Emily ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un lugar irreconocible, un escenario construido sobre una historia que nunca le habían contado. Dentro, Daniel dejó la bolsa del hospital y se quedó cerca de la puerta. Emily llevó a Lucas a la sala y lo colocó con cuidado en la cuna que habían armado juntos apenas unas semanas antes. La habitación estaba en silencio salvo por el suave zumbido del monitor del bebé. Se quedaron frente a frente finalmente solos. «Tenemos que hablar», dijo Emily. Daniel asintió. «Lo sé». Emily cruzó los brazos no por enojo, sino por instinto. Se sentía expuesta emocionalmente en carne viva por el parto, físicamente agotada y mentalmente abrumada por lo que acababa de descubrir. «Quiero que me lo cuentes todo», dijo. «No fragmentos, no excusas. Todo». Daniel tragó saliva. Se sentó en el sofá y su postura se encogió hacia adentro. Por un momento pareció más pequeño de lo que Emily lo había visto nunca. «Nací como Daniel», empezó en voz baja. «Desde muy joven supe que algo no estaba bien, que el cuerpo en el que estaba no coincidía con quien yo era. Hice la transición en mis 20. Cambié mi nombre, mis documentos, mi vida. Intenté dejar esa parte atrás». Emily escuchó con el rostro inmóvil y la mirada fija en él. «Cuando nos conocimos», continuó Daniel, «me dije a mí mismo que ya no importaba. No estaba mintiendo. Vivía como quien soy. Te amaba. Quería una vida normal. Quería lo que todos los demás tenían. No me diste la oportunidad de decidir si yo podía vivir con eso», dijo Emily. Su voz era tranquila, pero temblaba ligeramente. «Decidiste por mí». Daniel levantó la vista hacia ella. «Tenía terror», dijo. «Cada vez que pensaba en decírtelo, veía todo desaparecer, tú, la vida que construimos, el futuro». Emily respiró hondo. «Así que elegiste dejarme vivir en la ignorancia», dijo. «Elegiste construir un matrimonio sobre algo que sabías que lo destruiría si alguna vez lo descubría». Daniel no respondió. No lo negó. «Confié en ti», continuó Emily. «Confié en ti con mi cuerpo, con mi futuro, con nuestro hijo. Y ni una sola vez te preguntaste si yo merecía la verdad». «Te amo», dijo Daniel. Eso no era una mentira. Emily negó con la cabeza. «El amor sin honestidad no es amor», dijo. «Es control.
La palabra quedó suspendida entre ellos. Daniel se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No estaba intentando controlarte, dijo. Estaba intentando sobrevivir. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Emily. ¿Qué hay de mi derecho a saber con quién me estaba casando? ¿Qué hay de mi derecho a consentir esta vida? Daniel se detuvo. Sigues teniendo al mismo esposo, dijo. A la misma persona, yo no cambié. Sí cambiaste, respondió Emily. O mejor dicho, ocultaste quién eras, y eso lo cambia todo. Miró hacia la cuna bajando la voz de forma instintiva. Miro a nuestro hijo y no sé qué significa esto para él. No sé qué más podrías estar ocultando. El rostro de Daniel se tensó. Nunca le haría daño. Yo tampoco pensé que tú me harías daño, dijo Emily. Fue en ese momento cuando Daniel pareció comprender el peso total de lo ocurrido. Sus hombros se hundieron. Su voz bajó. No pensé que saldría así, dijo. Pensé que tenía tiempo. Tiempo para seguir mintiendo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Emily. Daniel cerró los ojos. Tiempo para averiguar cómo decirlo. Emily sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No te corresponde decidir cuándo otra persona merece la verdad, dijo. Y mucho menos cuando es tu cónyuge. Volvieron a quedarse en silencio. El bebé se movió levemente y luego volvió a calmarse. No puedo seguir casada contigo, dijo Emily por fin. Daniel levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué voy a pedir el divorcio?, dijo ella. No por odio, no por venganza, sino porque no sé cómo reconstruir la confianza después de esto. La respiración de Daniel se volvió irregular. Emily, por favor, dijo. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto por Lucas. La determinación de Emily no vaciló. Voy a coparentar, dijo. Me aseguraré de que Lucas te conozca como su padre, pero no puedo seguir en un matrimonio que comenzó con engaño. Daniel dio un paso hacia ella bajando la voz. Me estás quitando todo. Emily sostuvo su mirada. No dijo en voz baja. Lo entregaste tú cuando elegiste no decirme la verdad. La expresión de Daniel cambió de la desesperación a algo más oscuro, herido y defensivo. Vas a exponerme, dijo. Vas a dejar que todos lo sepan. Voy a ser honesta, respondió Emily. Por primera vez desde que nos casamos. Daniel retrocedió el rostro pálido. No entiendes lo que eso significa, dijo. Lo que la gente hará, lo que dirán. Emily negó con la cabeza. Entiendo que los secretos destruyen a las personas, dijo. Y no permitiré que uno destruya ni a mí ni a mi hijo. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Emily permaneció despierta escuchando la respiración de Lucas, su mente repasando cada momento de su relación con una claridad dolorosa. Al final del pasillo, Daniel estaba solo en la oscuridad, mirando una vida que creía que se le escapaba de las manos, no por quién era, sino por la verdad que había ocultado durante demasiado tiempo. Lo que ninguno de los dos podía comprender, aún era que el enfrentamiento en aquella tranquila casa suburbana no era un final. Era el comienzo de algo mucho más peligroso. Las semanas posteriores a la confrontación transcurrieron en un silencio tenso y frágil. Emily avanzaba por los días guiada únicamente por el instinto y por las necesidades de su recién nacido. Lucas se convirtió en el centro de su mundo, no solo como su hijo, sino como su ancla. Alimentarlo, sostenerlo. Escuchar su respiración suave por la noche le daba una sensación de estabilidad cuando todo lo demás se sentía incierto. Daniel permaneció en la casa por un corto tiempo, pero vivían en horarios separados. Dormía en la habitación de invitados. Las conversaciones eran breves y prácticas: pañales, biberones, citas con el pediatra. No hubo discusiones ni gritos, solo un silencio pesado que se quedaba en cada habitación. Emily contactó a un abogado de divorcio en cuestión de días. Su decisión no fue impulsiva. Surgió de una claridad que no esperaba encontrar tan pronto. Sabía que la confianza, una vez rota a un nivel tan fundamental, no podía repararse con disculpas ni explicaciones. Cuando a Daniel le entregaron los papeles, los leyó despacio en la mesa de la cocina. Emily lo observó desde el otro lado de la habitación con Lucas acunado contra su pecho.
Así que esto es todo, dijo Daniel. Por fin. Sí, respondió Emily. Lo es. La reacción de Daniel no fue explosiva. Fue controlada, casi inquietantemente calmada. Pero bajo esa calma, había algo frágil, algo peligrosamente tenso. «Estás haciendo esto mientras él todavía es un recién nacido», dijo Daniel señalando a Lucas. «¿No crees que eso importa?» «Importa más que nada», dijo Emily. «Por eso lo estoy haciendo ahora». El proceso legal avanzó con rapidez. Emily solicitó la custodia principal, citando la inestabilidad emocional y el engaño como motivos de preocupación. No acusó a Daniel de abuso. Ella no intentó borrarlo de la vida de Lucas. Fue cuidadosa y mesurada, centrada en proteger a su hijo más que en castigar a su esposo. Daniel impugnó el acuerdo de custodia. «Es mi hijo», le dijo Daniel a su abogado. «Ella no tiene derecho a quitármelo». En los documentos judiciales, Daniel presentó el divorcio como un abandono. Describió a Emily como intolerante, incapaz de aceptar quién era él. Subrayó su papel como proveedor, como padre presente, como un hombre que no había cometido nada ilegal. Para Daniel, el divorcio no era solo el final de un matrimonio. Se sentía como un rechazo público de su identidad, de su masculinidad y de su derecho a existir en la vida que había construido. Emily, mientras tanto, luchaba en privado. Combatía la culpa preguntándose si estaba siendo demasiado dura, demasiado definitiva. Por las noches, repasaba conversaciones en su mente buscando una versión de los hechos en la que las cosas hubieran podido terminar de otra manera. Pero cada vez que la duda aparecía, volvía a una verdad inamovible. Se le había negado la posibilidad de entrar en ese matrimonio con pleno conocimiento. Durante la mediación, Daniel se sentó frente a ella con los ojos hundidos por el cansancio. «Estás destruyendo a mi familia», dijo en voz baja. Emily se mantuvo firme. «La destruiste en el momento en que elegiste el secreto en lugar de la honestidad». Las discusiones sobre la custodia se convirtieron en la parte más dolorosa del proceso. Emily quería estructura, visitas supervisadas al principio, límites claros y una participación gradual. Daniel interpretó esas peticiones como una humillación. «Me estás tratando como si fuera peligroso», dijo. «Estoy manejando esta situación con cuidado», respondió Emily, «porque nuestro hijo merece estabilidad». Finalmente, el juez concedió a Emily la custodia principal con un régimen de visitas programadas para Daniel. La resolución subrayó la edad de Lucas, el papel de Emily como cuidadora principal y la necesidad de un entorno tranquilo. Cuando se leyó la decisión, Daniel miró al frente con una expresión imposible de descifrar. Después de la audiencia, Daniel enfrentó a Emily en el pasillo. «Me lo has quitado todo», dijo. Emily negó con la cabeza. «No te quité a tu hijo. Puse límites». La voz de Daniel se volvió más baja. «Me humillaste. Me hiciste parecer una mentira». Emily no respondió. Había aprendido que algunas conversaciones ya no conducían a ningún lugar seguro. A medida que el divorcio se acercaba a su finalización, el comportamiento de Daniel cambió. Se volvió cada vez más obsesivo con las apariencias, lo que la gente sabía, lo que sospechaba, lo que podía decirse a sus espaldas. Revisaba las redes sociales compulsivamente, convencido de que Emily estaba contando su secreto a otros. Emily no lo hacía. Evitaba cualquier discusión pública. Su atención seguía centrada en Lucas, en crear rutinas, en volver al trabajo a tiempo parcial, en reconstruir una sensación de normalidad. Se mudó a un apartamento más pequeño, más cerca de sus padres, buscando apoyo en lugar de aislamiento. Daniel interpretó la mudanza como otra traición. «Se lo está llevando más lejos», le dijo a un amigo. «Está reescribiendo mi vida». La comunicación entre ellos se volvió tensa. Los mensajes de Daniel se hicieron más largos, más emocionales y a veces acusatorios. «Nunca me amaste, me usaste, lo estás poniendo en mi contra». Emily respondía solo cuando era necesario, manteniendo sus mensajes breves y objetivos. Dentro de Daniel, el resentimiento echó raíces. Los papeles del divorcio se finalizaron 6 meses después del nacimiento de Lucas. Un matrimonio que alguna vez había sido descrito como tranquilo y estable
quedó reducido a documentos legales y calendarios de custodia. Para Emily, el divorcio marcó un final, pero también un comienzo. Empezó a sentir un alivio cauteloso. La verdad ya no estaba oculta. Su vida, aunque transformada, era ahora honesta. Para Daniel, el divorcio se sintió como una borradura. Ya no era esposo. Su papel como padre era limitado. La vida cuidadosamente construida sobre el silencio y el miedo comenzaba a desmoronarse. Y a medida que ese desmoronamiento se aceleraba, también lo hacía la intensidad de sus emociones. Lo que Emily aún no podía ver, lo que ningún documento judicial podía captar, era cuán profundamente Daniel asociaba la pérdida de su matrimonio con la pérdida de control sobre su identidad. Y el control, una vez perdido, es algo que algunas personas harán cualquier cosa por recuperar. Después de que el divorcio se finalizó, la vida de Daniel se volvió inquietantemente silenciosa. El apartamento al que se mudó era pequeño, escasamente amueblado y antinaturalmente ordenado. Las cajas permanecieron sin desempacar durante semanas, como si no estuviera seguro de si pensaba quedarse o irse en cualquier momento. El silencio dentro de esas paredes se le venía encima más pesado por la noche, cuando no había nada que lo distrajera de sus propios pensamientos. Se decía a sí mismo que estaba afrontándolo. Iba a trabajar. Respondía correos. Pagaba sus cuentas a tiempo. En la superficie, nada en Daniel sugería a un hombre en crisis. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. Daniel empezó a reproducir su matrimonio en su mente una y otra vez, como si buscara una versión de los hechos en la que él no fuera el villano. Se obsesionó con momentos que antes se habían sentido amorosos: la risa de Emily en la cocina, la forma en que se recostaba en él en el sofá, las noches tranquilas en las que planificaban un futuro que ya no existía. Para Daniel, esos recuerdos se convirtieron en prueba de que la vida que había perdido había sido real, de que el amor había sido real. Y si había sido real, entonces, se decía, Emily no tenía derecho a marcharse. El divorcio no solo había terminado una relación, había despojado a Daniel de la ilusión de que su secreto era sostenible. Durante años el silencio había sido su armadura. Mientras nadie supiera, creía que podía vivir libre, seguro, normalmente. Esa creencia había desaparecido. Cada correo de un abogado, cada mensaje de Emily sobre los horarios de visita, cada comunicación neutral, le parecía cargada de amenaza. Daniel empezó a leer significados en todo: el tono, la puntuación, las pausas entre respuestas. Cuando Emily tardaba más de lo habitual en contestar, se convencía de que estaba hablando de él. Cuando los compañeros de trabajo susurraban, asumía que ya lo sabían. Cuando alguien lo miraba durante demasiado tiempo en público, el corazón se le aceleraba. Dejó de dormir toda la noche. Permanecía despierto mirando al techo, con la mente girando en torno a los peores escenarios posibles. En sus pensamientos, la verdad ya no era algo contenido entre él y Emily. Era algo que esperaba estallar hacia afuera, hacia su empleador, sus vecinos, sus padres, hacia el mundo. La identidad de Daniel, algo que una vez había construido y protegido con cuidado, empezó a sentirse frágil. Pasaba horas desplazándose sin fin por foros en línea, artículos de noticias y secciones de comentarios buscando historias de personas como él. A veces encontraba apoyo. Otras veces encontraba una hostilidad tan cruda que le revolvía el estómago. Cada historia reforzaba el mismo miedo: la exposición significaba la anulación. Dejó de buscar a sus amigos. Las conversaciones se sentían peligrosas. Cualquier pregunta personal, por inocente que fuera, despertaba defensividad. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hijo? Daniel respondía de forma vaga o no respondía en absoluto. Cuando se trataba de Lucas, sus emociones eran especialmente volátiles. Ver a su hijo durante las visitas programadas le provocaba una oleada de amor tan intensa que rozaba la desesperación. Lucas era pequeño, cálido, dependiente. Tenerlo en brazos le recordaba todo lo que Daniel creía haber hecho bien. Pero cuando las visitas terminaban y Lucas regresaba con Emily, ese amor se transformaba en rabia y dolor. «Me están quitando a mi hijo», murmuraba Daniel para sí mismo caminando de un lado a otro de su apartamento.
En su mente el acuerdo de custodia no era una decisión legal, era un juicio moral. Le decía que el mundo lo veía como no apto, indigno de confianza desechable. Y Daniel no podía tolerar eso. Empezó a reescribir la historia en su cabeza. Emily ya no era una mujer engañada. Se convirtió en alguien que lo había traicionado, alguien que había usado la verdad como un arma contra él, alguien que en su mente le había robado el futuro. Volvió a leer antiguos mensajes entre ambos, analizando cada palabra. Donde antes veía explicaciones calmadas, ahora veía frialdad. Donde había límites, veía crueldad. Ella sabía lo que esto me haría, pensaba. No le importó. Daniel empezó a enviar mensajes más largos, divagantes, emocionales, acusatorios. Cuando Emily no respondía, su ansiedad se disparaba. ¿Por qué no me hablas? Me estás poniendo a todos en mi contra. Estás arruinando mi vida. Las respuestas de Emily seguían siendo breves y neutrales. Esa contención pensada para desescalar tuvo el efecto contrario en Daniel. Interpretó su calma como superioridad, como control, y el control era algo que sentía que se le escapaba. Empezó a obsesionarse con la idea de ser visto, verdaderamente visto, no como padre ni como esposo, sino como alguien cuyo pasado ya no podía ocultarse. El miedo se volvió físico. El pecho se le cerraba, las manos le temblaban, sus pensamientos se volvían más afilados, más rígidos. En la mente de Daniel solo quedaban dos resultados posibles: desaparecer o ser borrado. Probó la terapia una vez, pero la abandonó tras 2 sesiones. Las preguntas del terapeuta le parecían invasivas. Cada planteamiento se sentía como otro intento de despojarlo de algo que no quería enfrentar. No necesito ayuda, insistía Daniel. Necesito mi vida de vuelta. Comenzó a aislarse por completo. Se saltaba comidas. Las cortinas permanecían cerradas. El mundo exterior se sentía hostil e impredecible. Dentro de su apartamento, Daniel construyó una realidad en la que cada problema tenía su origen en Emily. Si ella no se hubiera divorciado, nada de esto habría ocurrido. Si se hubiera callado, él seguiría estando a salvo. Si no hubiera tomado el control, él no se sentiría tan impotente. Esa lógica se convirtió en su refugio. Sus pensamientos se volvieron cada vez más blancos y negros. Ya no había espacio para la complejidad ni para la responsabilidad compartida. En su narrativa interna, él era el perjudicado, acorralado, expuesto, humillado. Y la humillación para Daniel era insoportable. Con el paso de las semanas, su fijación se intensificó. Vigilaba los movimientos de Emily en línea, aunque ella casi no publicaba nada. Imaginaba conversaciones que podría estar teniendo. La visualizaba contándole a la gente su secreto, riéndose, juzgándolo. Nada de eso era real, pero para Daniel se sentía lo suficientemente real. El hombre que antes evitaba el conflicto a toda costa, ahora estaba consumido por él. La personalidad silenciosa y cuidadosa que había llevado durante años empezó a resquebrajarse, reemplazada por algo crudo e inestable. Lo que Daniel no reconocía o se negaba a reconocer era que su dolor, aunque real, ya no estaba anclado a la realidad. Se alimentaba del miedo, del resentimiento y de la creencia de que ya no tenía nada que perder. Y cuando alguien llega a ese punto, cuando la identidad colapsa y el control parece perdido para siempre, la línea entre el pensamiento y la acción empieza a difuminarse. Daniel estaba de pie sobre esa línea, convencido de que ya le habían quitado todo. Aún no comprendía que las decisiones que estaba a punto de tomar le quitarían mucho más de lo que había perdido. En los días previos al tiroteo, Emily sintió algo que no lograba nombrar del todo. No era miedo como la gente suele imaginarlo. No había pánico ni certeza de peligro. Era algo más silencioso. Una tensión baja y persistente que aparecía en pequeños momentos y desaparecía con la misma rapidez. La notó cuando su teléfono vibraba de forma inesperada, cuando el nombre de Daniel aparecía en la pantalla durante más tiempo del normal, cuando releía sus mensajes 2 veces, y luego dejaba el teléfono boca abajo sin responder. Emily se decía a sí misma que estaba siendo cautelosa, no que tuviera miedo. Una noche, mientras mecía a Lucas para que se durmiera,
Se sorprendió a sí misma escuchando sonidos en el pasillo fuera de su apartamento. Se sintió avergonzada por el impulso y lo descartó casi de inmediato. Solo estoy cansada, pensó. Todo el mundo se siente tenso después de un divorcio. Mencionó a Daniel una sola vez a su madre de manera casual, como si estuviera probando el peso de las palabras. No parece estar bien, dijo Emily. No peligroso, solo... ¿No está bien? Su madre la miró por un momento. ¿Quieres cambiar las cerraduras? Emily dudó. No quiero exagerar, dijo. No ha hecho nada malo. Esa frase quedó suspendida entre ellas inconclusa. Emily creía profundamente en la equidad en la proporción en responder a la realidad y no al miedo. Había pasado años en el ámbito sanitario aprendiendo a distinguir entre ansiedad y evidencia entre instinto y suposición, y no había evidencia. Daniel no la había amenazado. No había levantado la voz. No había violado la orden judicial. Así que Emily hizo lo que muchas personas hacen cuando el peligro se siente abstracto, se ajustó un poco, pero no lo suficiente como para alterar su vida. Mantuvo el teléfono cerca. Evitó el contacto innecesario. Se recordó a sí misma que los límites ya estaban establecidos. La noche anterior a su muerte, Emily redactó un mensaje que nunca envió. No era dramático, no era confrontacional. Por favor, respeta el horario. Te estoy pidiendo espacio. Lo borró convencida de que el silencio calmaría las cosas en lugar de provocarlas. Emily no tenía forma de saber que Daniel interpretaba el silencio como una anulación, que su contención le resultaba a él, como un rechazo que su calma vista a través de su lente fracturada parecía crueldad. Esa noche se fue a dormir pensando en Lucas, en la logística cotidiana de la maternidad, en la esperanza silenciosa de que el tiempo suavizaría todo. Emily no ignoró el peligro, simplemente no reconoció cuán cerca estaba. La mañana comenzó como muchas otras, tranquila, ordinaria, sin nada destacable. Emily despertó antes del amanecer con los suaves sonidos de Lucas moviéndose en su cuna. El apartamento estaba en penumbra, el aire aún fresco. Se movió con cuidado, consciente de las paredes delgadas y de los vecinos dormidos. Las mañanas se habían convertido en su ancla, tomas biberones limpios, unos minutos de quietud antes de que el día le exigiera más. No sabía que ese día sería diferente. Daniel despertó solo en su apartamento al otro lado de la ciudad. No había dormido. La noche había pasado en fragmentos, medio sueños, pensamientos acelerados, el zumbido constante del miedo que ya le resultaba familiar. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina mirando fijamente su teléfono, releyendo mensajes que ya se sabía de memoria. Nos ceñiremos al horario de visitas. Por favor, mantén la comunicación solo sobre Lucas. Te pido que respetes los límites. Para Emily, los mensajes eran tranquilos y razonables. Para Daniel se sentían como puertas que se cerraban de golpe. Se levantó, caminó de un lado a otro, volvió a sentarse. Sus pensamientos giraban alrededor de la misma conclusión. Ese día tenía que significar algo. No podía seguir viviendo en un limbo esperando permiso para existir en su propia vida. La sensación de estar siendo borrado lo oprimía hasta volverse insoportable. Se dijo a sí mismo que solo quería hablar. Daniel se duchó, se vistió con cuidado y revisó su reflejo más de una vez. Quería verse sereno, normal. Metió el teléfono en el bolsillo y se detuvo en la puerta. Por un instante la duda parpadeó. Se imaginó dando la vuelta, llamando a alguien, pidiendo ayuda. En lugar de eso salió. Emily pasó la última parte de la mañana preparándose para una cita pediátrica programada para la semana siguiente. Lucas estaba tendido sobre una manta cerca de ella dando pequeñas patadas. Emily le sonrió sin saber que el día se estaba estrechando hacia algo irreversible. Llamaron a la puerta. No fue fuerte. No fue desesperado. Fue medido. 3 golpes firmes. Emily dudó. Daniel no tenía visita programada ese día. Miró por la mirilla. Al ver a Daniel de pie allí, sintió un breve impulso de preocupación, pero no miedo. Se veía calmado. Demasiado calmado. Abrió la puerta unos centímetros. Daniel dijo: «Hoy no te toca». «Solo necesito un minuto», respondió él. «Por favor». Emily consideró cerrar la puerta.
Pensó en Lucas en el suelo detrás de ella. Pensó en los límites en la cautela. Luego pensó en cuántas veces había intentado desescalar mantener la cordialidad, hacer lo mejor para su hijo. Un minuto dijo. Daniel entró. El apartamento se sintió pequeño con ambos dentro. Emily se colocó instintivamente entre Daniel y Lucas, aunque no habría sabido explicar por qué. ¿Qué quieres?, preguntó. Los ojos de Daniel se desplazaron brevemente hacia Lucas, y luego volvieron a Emily. Quiero que hablemos sin abogados, sin reglas. Emily negó con la cabeza. No queda nada de qué hablar. Eso no es verdad, dijo Daniel. Su voz era firme, pero había un filo debajo. Tomaste decisiones sobre mi vida sin mí. Tomé decisiones sobre mi vida, respondió Emily. Y sobre nuestro hijo Daniel dio un paso más cerca. No tenías que hacerlo de esta manera. De esta manera, repitió Emily. Fui honesta. Seguí la ley. Me humillaste, dijo Daniel en voz baja. El corazón de Emily comenzó a latir con fuerza. Daniel dijo manteniendo la voz firme. Tienes que irte. Él no se movió. Me quitaste todo, dijo. Mi familia, mi identidad. Dejaste que la gente me viera de la forma en que nunca quise ser visto. No te expuse, dijo Emily. Me protegí. La respiración de Daniel se aceleró. Su compostura se resquebrajó apenas. ¿Crees que eres la única a la que hirieron?, preguntó. ¿Crees que yo no importo? Emily miró hacia Lucas. Esto ya no se trata de ti, dijo. Se trata de él. Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Daniel. El último resto de contención desapareció. Si yo no importo, dijo entonces, nada de esto importa. Emily dio un paso atrás. Daniel dijo. Por favor. Extendió la mano hacia su teléfono. Daniel reaccionó más rápido de lo que ella esperaba. Lo que siguió ocurrió en segundos. Demasiado rápido para comprenderlo. Demasiado rápido para prevenirlo. Un ruido fuerte destrozó el silencio del apartamento. Lucas comenzó a llorar. Emily se desplomó en el suelo. El mundo pareció detenerse suspendido entre lo que había sido y lo que jamás podría deshacerse. Daniel quedó paralizado mirando lo que había hecho. La realidad lo golpeó de golpe no como ira ni como justificación, sino como un hecho abrumador e irreversible. Emily yacía inmóvil. Los vecinos escucharon el sonido y llamaron al 911. Minutos después, las sirenas atravesaron el aire, luces rojas y azules, reflejándose en las ventanas del apartamento. Los paramédicos entraron corriendo. La policía aseguró la escena. Emily Carter fue declarada muerta poco después. Daniel no huyó. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, la cabeza entre las manos. Cuando los agentes entraron, no opuso resistencia. No se suponía que pasara así, repetía una y otra vez. Solo quería que me escuchara. Lucas fue sacado del apartamento sano y salvo, llorando, sin saber que su madre nunca volvería a sostenerlo. Para cuando el sol empezó a ponerse, el edificio estaba acordonado con cinta. La mañana ordinaria se había convertido en una escena del crimen. Una vida definida por el cuidado, la honestidad y la contención había terminado en un instante de violencia. Para Emily, el día terminó de forma abrupta, injusta y sin aviso. Para Daniel, el día marcó el colapso final de todo lo que creía haber perdido, y de todo lo que ahora perdería para siempre. Y para quienes quedaron atrás, la pregunta permaneció pesada y sin resolver. ¿Cómo una vida construida sobre el silencio terminó en un sonido que nunca podría deshacerse? Cuando llegaron los primeros coches patrulla, el complejo de apartamentos ya había comenzado a agitarse. Los vecinos permanecían tras las puertas entreabiertas, lo justo para ver cómo las luces intermitentes se derramaban por el pasillo. La rutina silenciosa del edificio había sido interrumpida de forma violenta, sustituida por sirenas, radios y voces urgentes que resonaban por los estrechos pasillos. Dentro del apartamento el tiempo parecía suspendido. Emily Carter yacía en el suelo de la sala donde había caído. Los paramédicos trabajaron con rapidez, pero el daño era irreversible. En cuestión de minutos se detuvieron. Uno de ellos negó con la cabeza en silencio.
La habitación quedó en calma salvo por el llanto lejano de Lucas, que ya estaba siendo sacado por un agente capacitado en protección infantil. Emily fue declarada muerta en el lugar. El detective Michael Reynolds llegó poco después con el gesto grave al pasar junto a la cinta amarilla. Llevaba casi 2 décadas trabajando en homicidios. Ya había visto disputas domésticas terminar en muerte, pero cada caso tenía su propio peso, su propio costo humano. Examinó el apartamento con cuidado. No había señales de entrada forzada, ni muebles volcados, ni indicios de una lucha más allá de lo ocurrido en los últimos instantes. La escena contaba una historia clara. No había sido un allanamiento, no había sido violencia al azar. Era algo personal. Daniel Carter estaba sentado contra la pared cuando Reynolds se acercó. Tenía las manos esposadas sin apretarlas al frente. El rostro pálido, la mirada desenfocada. «¿Daniel Carter?», preguntó Reynolds. Daniel asintió. «¿Entiende por qué está siendo detenido?». «Sí», dijo Daniel en voz baja. «Le disparé». La confesión fue inmediata. No hubo intento de desviar la culpa ni de alegar defensa propia. Daniel habló con el tono plano de alguien que ya había aceptado la realidad de lo que había hecho. Reynolds lo anotó con cuidado. Las confesiones dadas en estado de shock eran comunes, pero no cambiaban el curso de la investigación. Los técnicos de la escena del crimen se movieron metódicamente por el apartamento. Se tomaron fotografías, se registraron medidas, se sellaron bolsas de evidencia. El arma fue recuperada sin dificultad, colocada sobre la encimera de la cocina donde Daniel la había dejado tras el disparo. Había sido comprada legalmente y estaba registrada a nombre de Daniel. Para Reynolds, ese detalle era importante. No se trataba de un arma tomada de forma impulsiva en el calor del momento. Era algo que Daniel había llevado consigo de manera deliberada. Afuera los vecinos fueron entrevistados. Varios dijeron haber escuchado voces elevadas justo antes del disparo. Otros describieron a Daniel como callado, educado, no del tipo. Una vecina mencionó haberlo visto llegar más temprano ese día tranquilo y sin prisas. No parecía enfadado, dijo. Simplemente entró como si perteneciera al lugar. En el hospital, Lucas fue examinado y entregado al cuidado de los padres de Emily. Cuando Reynolds los visitó más tarde para darles la noticia de manera formal, la habitación se derrumbó en llanto. La madre de Emily apretó al bebé contra su pecho sollozando sin control. Su padre permaneció en silencio mirando al suelo, incapaz de procesar la pérdida de su hija y la magnitud de lo que se avecinaba. «Esto no tenía que haber pasado», dijo finalmente. Reynolds estuvo de acuerdo, pero estar de acuerdo no cambiaba los hechos. A medida que avanzaba la investigación, los detectives reconstruyeron la línea temporal del día. Los movimientos de Daniel fueron rastreados mediante registros telefónicos y cámaras de tráfico. No hubo vacíos ni confusión. Todo encajaba. Lo que requería un análisis más profundo era el motivo. Reynolds solicitó registros judiciales, documentos del divorcio y acuerdos de custodia. El patrón surgió con rapidez, angustia emocional en aumento, fijación. Con el control, violaciones reiteradas de los límites. Los mensajes de texto entre Daniel y Emily fueron revisados con cuidado. Los de Emily eran breves objetivos contenidos. Los de Daniel se volvían cada vez más emocionales y acusatorios en las semanas previas al tiroteo. Para los investigadores, el cambio era inconfundible. «Esto no fue repentino», dijo Reynolds a su equipo. «Venía gestándose». Se entrevistó a amigos y compañeros de trabajo. Los colegas de Daniel lo describieron como retraído en los últimos meses. «Parecía paranoico», dijo uno. «Siempre preocupado por lo que la gente sabía». Los amigos de Emily dibujaron un cuadro distinto. La describieron como cautelosa pero firme tras el divorcio, centrada en su hijo y decidida a seguir adelante. Tenía miedo, admitió una amiga, pero no pensó que él le haría daño. Esa afirmación se quedó con Reynolds. En la sala de interrogatorios, Daniel habló con libertad, aunque sus palabras carecían de claridad. Oscilaba entre el remordimiento y la justificación. «Lo perdí todo», dijo. «A ella no le importó lo que esto me hizo». ¿Pensó en su hijo?
preguntó Reynolds. Daniel bajó la mirada. Por un momento su compostura se quebró. No estaba pensando con claridad, dijo. Solo quería que se detuviera. Para Reynolds, esa respuesta resultaba inquietantemente familiar. Resonaba con innumerables otros casos en los que un colapso emocional había terminado en muerte. Se informó al fiscal del distrito. Los cargos se presentaron con rapidez: asesinato en primer grado, con agravantes relacionados con violencia doméstica y la presencia de un menor. Daniel fue trasladado a la cárcel del condado sin incidentes. Al caer la noche, el complejo de apartamentos volvió a una calma frágil. La cinta permanecía, las luces se atenuaban, pero nada se sentía normal. Dentro del apartamento sellado, los investigadores concluyeron su trabajo. La evidencia fue catalogada, los informes finalizados. Otro expediente se cerró no porque se hubiera hecho justicia, sino porque la verdad había sido documentada. La vida de Emily Carter quedó reducida a fotografías, declaraciones y marcas de tiempo. Para los investigadores, el caso avanzaría por los canales legales. Para Lucas, la pérdida era permanente. Y para quienes quedaron atrás, la escena contaba una historia que nadie quería aceptar. Una tragedia que comenzó con el silencio, escaló a través del miedo y terminó en una violencia irreversible. La investigación pronto daría paso a un juicio, pero ningún veredicto podría deshacer lo que ya había ocurrido. La sala del tribunal se llenó mucho antes de que el juicio comenzara oficialmente. Los familiares se sentaron en lados opuestos del pasillo, separados no solo por bancos, sino por una pérdida irreparable. Los padres de Emily Carter llegaban temprano cada día, ocupando en silencio sus asientos en la primera fila. Su madre solía sostener entre las manos una fotografía doblada, una imagen tomada meses antes de la muerte de Emily, cuando su hija aún estaba embarazada, y sonreía. Nunca la miraba durante los testimonios, pero tampoco la guardaba. Daniel Carter entró en la sala del tribunal esposado con movimientos lentos y deliberados. Había perdido peso durante sus meses en prisión. Su apariencia, antes cuidadosamente controlada, ahora se veía frágil, desgastada por noches sin dormir y por la aplastante realidad de lo que le esperaba. Evitaba el contacto visual con el público, fijando la mirada en la mesa de la defensa, como si se aferrara a su borde para mantenerse en pie. El caso de la fiscalía fue directo y metódico. Desde el inicio, el Estado presentó el homicidio como intencional y evitable. Los fiscales expusieron una línea temporal clara: el deterioro psicológico de Daniel, el proceso de divorcio, la escalada de mensajes de texto y la decisión deliberada de llevar un arma de fuego al apartamento de Emily. Subrayaron una verdad central. Esto no fue un accidente. No fue un crimen pasional cometido en un momento de confusión, dijo el fiscal principal al jurado. Fue la culminación de una obsesión, de un sentimiento de derecho y de la negativa a aceptar límites. El detective Michael Reynolds testificó primero. Sereno y preciso, condujo al jurado a través de la escena del crimen, la evidencia recuperada y la confesión inmediata de Daniel. Cuando se le preguntó si había alguna indicación de que Emily hubiera amenazado a Daniel o provocado el ataque, Reynolds respondió con claridad: no. La evidencia muestra que ella intentaba establecer distancia, no escalar el conflicto. Los mensajes de texto se proyectaron en una pantalla. Los miembros del jurado observaron cómo las palabras de Daniel se volvían cada vez más erráticas en las semanas previas al tiroteo: mensajes acusando a Emily de traición, mensajes suplicando reconciliación, mensajes exigiendo explicaciones que ella ya había dado. Las respuestas de Emily, en contraste, eran breves y contenidas. Por favor, comunícate solo sobre Lucas. Te he pedido que respetes los límites. Esta conversación ha terminado. Varios jurados se movieron incómodos al leerlos. La fiscalía también llamó a amigos y compañeros de trabajo de Emily, quienes describieron su estado de ánimo en los meses anteriores a su muerte. Había sido cautelosa, preocupada, pero decidida a proteger a su hijo y reconstruir su vida. No intentaba castigarlo, testificó una amiga. Solo quería paz. La defensa adoptó un enfoque distinto. El abogado de Daniel reconoció el homicidio, pero alegó capacidad disminuida.
Presentó a Daniel como un hombre aplastado por años de secreto miedo interiorizado y una exposición repentina. Testigos expertos hablaron sobre el estrés relacionado con la identidad, la desregulación emocional y el costo psicológico de perder el control de una vida cuidadosamente construida. Daniel Carter no actuó por malicia, sostuvo la defensa. Actuó desde un colapso psicológico. Daniel subió al estrado en contra del consejo de su abogado. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Describió su confusión en la infancia, su transición y el miedo que había gobernado gran parte de su vida adulta. Habló de amar a Emily, de querer una familia, de creer erróneamente que el silencio era más seguro que la honestidad. No quería hacerle daño, dijo. Solo quería que todo se detuviera. Cuando se le preguntó por qué llevó el arma, Daniel dudó. No pensé, dijo. Sentí que estaba desapareciendo. El contrainterrogatorio del fiscal fue implacable. Cargó el arma antes de salir de su apartamento. Correcto, sí. Condujo hasta su casa sabiendo que ella no quería contacto. Sí. Ignoró su petición de que se fuera. Sí. Y cuando ella intentó detenerlo, continuó, el fiscal apretó el gatillo. Daniel bajó la cabeza. Sí. Esa sola palabra resonó en la sala. Los padres de Emily no fueron llamados a testificar, pero se les permitió dar declaraciones de impacto antes de la sentencia. La madre de Emily se puso de pie temblando en el estrado con la voz quebrada. Mi hija creía en la honestidad, dijo. Creía en hacer lo correcto incluso cuando era difícil. No merecía morir por establecer límites. El padre de Emily habló después con un tono más bajo pero no menos devastador. Ella confió en él, dijo, y él la castigó por ello. El jurado deliberó menos de 2 días. Cuando regresaron, la sala quedó en silencio. En el cargo de asesinato en primer grado, el veredicto fue culpable. Daniel no mostró ninguna reacción visible. Miró al frente con las manos apretadas con fuerza. El juez agradeció al jurado por su servicio y programó la sentencia para la semana siguiente. En la audiencia de sentencia, el juez habló con cuidado, reconociendo la complejidad de la identidad, el trauma y la salud mental, pero trazando una línea firme. Ninguno de estos factores justifica la violencia, dijo el juez, ni excusa el hecho de quitar una vida humana. Daniel Carter fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de varias décadas. Mientras se lo llevaban, miró por fin hacia la familia de Emily. No quedaban palabras por decir ninguna disculpa que pudiera salvar la distancia de lo que había hecho. Para el tribunal, el caso quedó cerrado. Para los seres queridos de Emily, el veredicto trajo una medida de responsabilidad, pero no cierre. Ninguna condena podía devolver lo que se había perdido. Y para Lucas, el niño en el centro de todo el juicio, marcó el momento en que la historia de sus padres se convirtió en parte permanente del registro público, una tragedia moldeada por el silencio, el miedo y una sola decisión irreversible. El veredicto aportó claridad legal, pero no otorgó seguridad de forma retroactiva. En el tribunal, la ley funcionó como estaba diseñada: evaluar pruebas, asignar responsabilidad y dictar castigo. Pero fuera de la sala, la realidad era mucho más compleja. Emily Carter había hecho lo que innumerables expertos defensores y jueces aconsejan. Dejó un matrimonio construido sobre el engaño, estableció límites, siguió la ley y buscó protección por vías formales. Nada de eso salvó su vida. Casos como el de Emily rara vez comienzan con violencia visible. Comienzan con miedos que no se reconocen, con inestabilidad emocional, confundida con duelo, con control disfrazado de vulnerabilidad. Cuando ocurre la separación, especialmente tras un divorcio o decisiones de custodia, el riesgo no desaparece. En muchos casos se intensifica. Lo que hizo especialmente difícil el caso de Emily fue lo ordinario que parecía desde fuera. No hubo violaciones de órdenes de restricción, ni agresiones físicas previas, ni antecedentes penales que hubieran permitido al sistema legal prever lo que estaba por venir. Daniel Carter era un exesposo angustiado, no una amenaza inmediata. Y aún así, el peligro era real. Más tarde, expertos señalarían que el periodo más letal en muchos casos de violencia doméstica
no ocurre durante la relación, sino después de que ésta termina, cuando una de las partes se siente expuesta, impotente y despojada de control. Los límites, aunque necesarios, a veces no son percibidos por personas inestables como protección, sino como provocación. La insistencia de Emily en mantener distancia no fue crueldad, no fue castigo, fue supervivencia. Pero sobrevivir requiere algo más que corrección legal. Requiere que comunidades, instituciones e individuos reconozcan que un colapso emocional puede proyectarse hacia afuera con una velocidad devastadora. Emily hizo todo bien. El sistema respondió como estaba diseñado. Y aún así, se perdió una vida. La vida no volvió a la normalidad después del veredicto. Se asentó en algo más silencioso, más pesado, moldeado por la ausencia. Los padres de Emily Carter se convirtieron en los tutores de Lucas de la noche a la mañana, no por elección, sino por necesidad. Lo llevaron a casa, a un lugar lleno de recordatorios de la hija que habían perdido, fotografías enmarcadas, ropa de bebé doblada que Emily nunca llegó a usar, una lista a medio escribir en el refrigerador que terminaba a mitad de una frase. La casa albergaba dolor en cada habitación, pero también responsabilidad. Lucas necesitaba horarios de alimentación, citas pediátricas y un ritmo estable que el duelo por sí solo no podía ofrecer. En las primeras semanas, la madre de Emily dormía con el monitor del bebé junto a la cama, despertando ante cualquier sonido. A veces, de forma instintiva, buscaba el teléfono de su hija, olvidando por un instante que no habría ningún mensaje, ninguna actualización, ninguna tranquilidad nocturna de la mujer que debería haber estado allí. El padre de Emily se ocupó de las tareas que lo mantenían en movimiento: pañales, compras, largos paseos con el cochecito por calles tranquilas. El movimiento, descubrió, era lo único que impedía que sus pensamientos se desbordaran. Se decían a sí mismos que algún día le explicarían todo a Lucas. No aún. No ahora. Por el momento solo necesitaba seguridad, calor y amor. Daniel Carter desapareció de sus vidas cotidianas tan por completo como el tribunal pudo permitir. Fue trasladado a una prisión estatal a varias horas de distancia, donde los días se medían en recuentos, comidas y rutinas de cemento. El mundo que había intentado controlar mediante el silencio, el miedo y límites rígidos ya no existía. En prisión, Daniel escribió cartas que nunca envió. Algunas eran disculpas, otras explicaciones. Muchas eran intentos de reescribir la historia de un modo que dejara espacio para el perdón. Con el tiempo, incluso la escritura se fue apagando. Las palabras empezaron a parecer insuficientes. Ninguna frase podía llegar hasta Emily. Ninguna confesión podía deshacer el sonido de un disparo. Daniel preguntó por Lucas a través de los canales oficiales. Las respuestas fueron escuetas y procedimentales. El niño estaba sano. Estaba siendo cuidado. No habría contacto. Por primera vez en su vida, Daniel no tenía ninguna ilusión de control. La comunidad donde había vivido Emily luchó por procesar lo ocurrido. Los vecinos hablaban en voz baja. Durante semanas, la gente dejó flores cerca de la entrada del apartamento después de que terminara el juicio. Algunos evitaban el edificio por completo. Otros se preguntaban en voz alta cómo algo tan violento podía haber surgido de algo que antes parecía tan ordinario. Las preguntas persistían. ¿Por qué nadie lo vio venir? Se podría haber evitado. Pero las preguntas no trajeron de vuelta a Emily. Los amigos de Emily la recordaban en fragmentos, la forma en que reía suavemente, cómo escuchaba más de lo que hablaba, el cuidado que ponía en su trabajo y en sus relaciones. Recordaban su firmeza tras el divorcio, la determinación tranquila de proteger a su hijo y recuperar su vida sin crueldad ni espectáculo. Ella creía que los límites eran un acto de amor. Dijo una amiga más tarde: no, un castigo. A medida que Lucas crecía, quienes lo amaban observaban con atención, buscando rasgos de Emily en él. Sus ojos, su paciencia, la forma en que se calmaba al ser sostenido. En esos momentos, el dolor se suavizaba lo suficiente como para permitir que algo más existiera junto a él: propósito. Cuando Lucas dio sus primeros pasos, los padres de Emily lloraron en silencio en el pasillo fuera de su vista. Cuando dijo su primera palabra, sonrieron entre lágrimas.
Cada hito era a la vez una victoria y un recordatorio de lo que había sido arrebatado. Años después, cuando Lucas tuvo edad suficiente para hacer preguntas, las respuestas llegaron despacio y con cuidado. En las primeras versiones de la historia no había villanos, solo verdades contadas con contención. Tu madre te amaba. Quería que estuvieras a salvo. Lo que pasó no fue tu culpa. A medida que creció la historia se amplió. El contexto sustituyó a la simplicidad. La responsabilidad reemplazó a las excusas. La verdad no se le ocultó, pero tampoco se utilizó como arma. Lucas aprendió que el silencio puede sentirse protector, pero también puede ser peligroso. Aprendió que los límites no son crueldad y que el amor sin honestidad puede colapsar bajo su propio peso. Aprendió que la identidad, el dolor y el miedo nunca justifican la violencia. Y aprendió que las últimas decisiones de su madre fueron actos de valentía, no de rechazo. Para los padres de Emily, la vida se convirtió en un delicado equilibrio entre honrar la memoria de su hija y permitirle a su nieto un futuro no cargado de rabia. Pronunciaban el nombre de Emily a menudo. La mantenían presente en historias, en rutinas, en la insistencia silenciosa de que la verdad importa. El caso se desvaneció de los titulares. El tribunal se vació. Los registros fueron archivados, pero las consecuencias no desaparecieron. Vivieron en un niño que crecería sin la voz de su madre, en unos abuelos que aprendieron a criar de nuevo a través del duelo, en un hombre que pasaría décadas enfrentándose al momento en que cruzó una línea que nunca podría descruzarse. Esta historia nunca fue solo sobre un secreto. Fue sobre lo que ocurre cuando el miedo reemplaza a la honestidad, cuando el control reemplaza a la confianza, y cuando la negativa a enfrentar la verdad se vuelve hacia adentro y luego hacia afuera con una fuerza devastadora. Al final, lo que permaneció no fue el crimen en sí, sino su impacto a lo largo del tiempo. Una madre que eligió la honestidad, un hijo que sobrevivió, y una lección escrita en la pérdida. El silencio puede proteger durante un tiempo, pero no puede salvar una vida.